Good afternoon. This is News 2, and we are following a breaking story today, a shooting at a high school in Littleton, Colorado, that's near Denver. Here is what we know so far. Witnesses say two gunmen dressed in black trench coats with black masks opened fire at Columbine High School about lunchtime in Colorado. They said the gunmen went from one area of the school to another, shooting students as they went. A student who witnessed the shooting said the gunmen were carrying guns, a small Uzi, and some pipe bombs. Witnesses say the gunmen are students. Imagínese esto. Es el 20 de abril de 1999. Todo el mundo entero tiene los ojos puestos en un colegio en Colorado. Es una tragedia que no tiene ninguna explicación. El dolor paraliza a todo el mundo. Pero en medio de todo este caos, la sociedad no busca las causas, no busca respuesta. Solamente busca a alguien a quien señalar, un culpable. ¿Y qué mejor que encontrar como culpable al que todos ya odian? Y ahí estaba él, todo pálido, con un lente de contacto blanco, los labios negros y un mensaje que escandalizaba a las iglesias y los papás de todo el mundo. Marilyn Manson. Marilyn Manson. Marilyn Manson. Marilyn Manson. Marilyn Manson. Antes de que se supiera el nombre de las víctimas, ya se sabía el nombre del culpable, del autor intelectual de toda esta tragedia. Yo soy Escobar con K, esto es Balada Inculta y hoy les voy a hablar de cómo el sistema utilizó al Antichrist Superstar como chivo expiatorio para no mirar sus propios pecados. Disfrute, si puede. Para entender por qué lo culparon, hay que entender quién era el señor Brian Warner en ese momento que pasó todo esto. Manson no era solamente un cantante de música industrial, no, era una guerra cultural ambulante. Venía de sacar el Antichrist Superstar primero y luego el Mechanical Animals, y esto revolucionó la música de finales de los 90. Se limpiaba el culo con la bandera, quemaba Biblias, era controversial. Físicamente su apariencia era sumamente desagradable para la mayoría de personas, para las personas que no lo escuchaban. Y pues básicamente era el boogeyman, era el coco para los padres conservadores del momento. Vea, y esto funcionaba muy sencillo a finales de los 90. Si usted era un adolescente rebelde, Manson era básicamente su héroe. Si usted era un padre conservador, Manson era el demonio personificado, el enviado de Satanás. Ves que mire, se hablaba muchísimo de Manson aquí en Latinoamérica. Daba vueltas un rumor cuando no había internet, no había nada de eso, redes sociales, no había absolutamente nada. Yo muy pequeño recuerdo que la gente decía que, bueno, no importa tanto el rumor. Había rumores de Marilyn Manson alrededor del mundo. Pasaba de voz a voz, no sé cómo hacían, pero había rumores del man, se hablaba, era muy hablado, muy mencionado. Era demasiado grande su imagen, para bien o para mal, pero más para mal. ¿Y qué opinaba él de todo esto? Él decía, soy el espejo de lo que ustedes temen. Pero cuando toda esta tragedia de Columbine, la sociedad no quiso mirar ese espejo, quiso fue romperlo. Solamente minutos después del tiroteo, cadenas como Fox News y ABC, solo por dar un ejemplo, ya habían empezado con esta narrativa. Que los atacantes eran de una especie como de mafia, de gabanes largos y negros y todo eso, y que eran fanáticos, fervientes fanáticos de Marilyn Manson, y que básicamente estaban hipnotizados por su música, palabras más, palabras menos, cuando cometieron el crimen. Pero aquí está el dato que la televisión al fin y al cabo nunca corrigió. Nunca se aclaró, nunca mencionó. Y es que todo esto de que Marilyn Manson tenía que ver, o su música tenía que ver con el asesinato y todo este crimen, esta masacre de Columbine, era mentira. No era verdad. De hecho, por allá se supo después, en investigaciones del FBI que se hicieron posteriores a la masacre, crimen, se supo que estos dos manes, Eric Harris y Dylan Klebold, creo que era el apellido, ni siquiera escuchaban Marilyn Manson. De hecho lo repudiaron un poquito porque era como comercial. En vez de eso escuchaban, sí, industrial. Se sabía algo más, que escuchaban como Rammstein, se encontró, y una banda que se llama KMFDM, que es alemana también. Pero Manson por ningún lado. Pero entonces, ¿por qué aún después de las investigaciones siguieron culpando a Marilyn Manson? No sé. Pues muy sencillo. La música gótica satánica induce al crimen es algo que suena mucho mejor que reconocer que el sistema mental y además toda esta legislación de armas de Estados Unidos falló. Es mucho más fácil echarle la culpa al que es el obvio culpable por cómo se ve y por lo que canta. Es mucho más fácil no ir tan lejos
Básicamente era más fácil culpar a una canción de 4 minutos que culpar a décadas y décadas y décadas de un sistema que al final es fallido. Ahora bien, ¿cuáles fueron las primeras consecuencias para él? Pues bueno, primero estaba en gira que tuvo que cancelar porque pues básicamente se convirtió en la persona más odiada de Estados Unidos en ese momento. Y eso es mucho decir en un país tan grande, ¿no? Y tan odiador. Sin embargo, no es que se escondiera. Por seguridad, supongo, y por no alborotar más el avispero, canceló la gira. Sin embargo, esconderse no se escondió. Vean, no mucho después salió dando una entrevista en un documental de un señor que se llama Michael Moore. El documental es bien bueno, se llama Bowling for Columbine, y hay una parte muy cortica dentro del documental en donde Michael Moore lo entrevista. There were protests from the religious right, but I thought I'd go and talk with him myself. Y sentado en una silla de mierda, en un camerino de mierda, sin mayor pretensión, da su opinión frente a todo lo que pasó en cuanto a todo el tiroteo, pero además de eso en cuanto a que lo culparan a él. Y dice algo increíble, el man es putamente inteligente en las entrevistas. Ya en la última parte de esta entrevista cortica, Michael Moore le hace una pregunta que es la que realmente va a empezar a cambiar el rumbo de esta historia. Y es que le pregunta, si usted tuviera de frente a estos dos muchachos, ¿qué les diría? Y la respuesta de este supuesto monstruo es la más humana de todas. Vale, cuidado. I wouldn't say a single word to them. I would listen to what they have to say, and that's what no one did. Ya que no adivina qué pasó gracias a esta respuesta. ¿Qué pasó, güey? ¿Qué pasó? Pues que en este momento se dio un giro de trama brutal. El tipo que todos llamaban demonio era el que estaba señalando la verdadera raíz del problema: la falta de escucha y la soledad de una generación completa. Y muchos pensarán que esta entrevista fue lo último que supimos de Manson, pero no. ¿Cómo responde un artista cuando es acusado de lo que se le acusó? Con su arte, con música. Ahí lanza su cuarto álbum de estudio, se llama Hollywood in the Shadow of the Valley of Death, y esto es un disco denso, oscuro. Habla de cómo Estados Unidos adora la violencia, de cómo la fama de la muerte es mucho más grande y rápida que la fama de la vida. Él entendió que en ese país, si usted se muere de forma violenta, se vuelve un santo o una leyenda, se vuelve muy famoso. Si puede escuchar este disco Hollywood, vaya y lo escucha, realmente es muy bueno. Si no tiene ganas de escuchar un disco entero de Marilyn Manson, puede entender por qué no le gusta si escucha una canción, una sola, se llama The Nobodies, que para mí de todo el disco es la respuesta más de frente a toda esta polémica de Columbine. Después de todo esto, Columbine no destruyó a Manson, ahí está todavía haciendo carrera, creo que en este momento está de gira en Estados Unidos y todo el asunto. Pero sí cambió mucho la forma como Manson era percibido. Pasó de ser una figura polémica, divertida, a una figura política como peligrosa. Y aunque el tiempo le dio la razón y pues se probó su inocencia en todo esto, quedó el estigma ahí. Que ha generado la visita de uno de los músicos más importantes del rock pesado a Colombia. Marilyn Manson, cuyo nombre real es Brian Warner, es sinónimo de escándalo en el mundo entero. Muchos incluso lo catalogan como el anticristo. Básicamente con Manson podemos ver que la sociedad culpa a la música o culpa a lo que es muy famoso, culpa a lo que está muy de moda en la juventud, para no hacerse cargo de sus propios problemas. Pero así como su imagen, sus letras también son polémicas. Manson recalca siempre sobre asuntos de sexo, drogas y religión. Y aquí viene la pregunta para usted. Déjeme en los comentarios saber si usted cree que la música puede crear asesinos, o más bien es el refugio de la gente que ya está rota. Este tema está para largo, ojalá comente. Algunas recomendaciones: un documental de toda esta historia está en YouTube. Ahí hay un montón de cosas de toda esta tragedia, pero recomiendo uno que dura alrededor de 44-45 minutos. En este momento no lo tengo en mente, pero pues se lo va a encontrar muy fácil. Número 2, el documental de Michael Moore, el de Bowling for Columbine, creo que es el nombre. Véaselo completo porque es una gran crítica a la sociedad estadounidense, pero también a nosotros mismos, a la sociedad en general. Recomendado. Y por último, el Hollywood. Escuche el álbum si puede, vale mucho la pena. Esta fue la historia histórica de ese episodio de Columbine y cómo culparon a un artista por ello. Si le gustó, dele like, comente, suscríbase. No olvide apoyar las bandas locales. Recuerde, las bandas locales se apoyan, así crece esto.
Y el problema nunca es la música, el problema es no querer escucharla. Besito en la frente, chao. Story, it's a battle cry. We'll break the silence.